Electromagnetismo es una rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos. Las cantidades de fuentes del modelo electromagnético pueden dividirse en dos, las cuales son las cantidades de fuentes y cantidades de campo. En el electromagnetismo, una función puntual vectorial se define como la densidad de la corriente. La radiación electromagnética está formada por campos eléctricos y magnéticos que cambian rápidamente. En cada punto a lo largo de la onda existe un campo magnético y un eléctrico. Cada uno se encuentra en ángulo recto a la dirección del movimiento de la onda. Las ondas electromagnéticas se dispersan en el espacio al igual que lo hacen los rizos que se forman en un lago cuando se arroja una piedra en sus aguas. En el espacio vacío, las ondas electromagnéticas viajan a una velocidad cercana a los 300.000 km por segundo. El espectro electromagnético es la distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas, o mejor dicho, como un objeto que absorbe radiación electromagnética o emite radiaciones electromagnéticas a una sustancia. El campo magnético terrestre también es conocido como el campo geomagnético. Es el campo magnético que se extiende desde el núcleo interno de la Tierra hasta su confluencia con el viento solar, una corriente de partículas de alta energía que emana del Sol. Aquí tenemos una imagen del esquema de la magnetosfera de la Tierra. Los flujos del viento solar de izquierda a derecha. Las variaciones del campo terrestre. Las variaciones del campo terrestre, orientación de los dominios magnéticos de la roca y el ligero magnetismo resultante se puede medir. Midiendo el magnetismo de las rocas situadas en estratos formados en periodos geológicos distintos, se elaboraron mapas del campo magnético terrestre en diversas eras. Estos mapas muestran que ha habido épocas en que el campo magnético terrestre ha reducido a cero para luego invertirse. Aquí tenemos una imagen o un ejemplo, mejor dicho, es un mapa del mundo de la declinación magnética de 1590 a 1990. El magnetismo planetario. El magnetismo planetario es un fenómeno extendido a todos los átomos con desequilibrio magnético. En el interior de los planetas, la acumulación de materiales ferromagnéticos como el hierro y su movimiento diferencial relativo respecto a otras capas del cuerpo inducen un campo magnético de intensidad dependiente de las condiciones de formación del planeta. En el mismo siempre se distinguen los dos polos, equivalentes a los de un imán normal. La interacción en constante evolución entre ambos campos magnéticos y las partículas magnéticas provenientes del Sol produce fenómenos como las auroras boreales o australes y la interferencia en las comunicaciones radioeléctricas. En la Tierra, el polo magnético norte está actualmente cercano al sur geográfico y el sur magnético cercano al norte geográfico. Dichos polos se están moviendo de forma que en años recientes el polo sur magnético está desplazándose por la zona norte canadiense, moviéndose en dirección hacia el norte de Alaska. Bueno, me tocaron los temas 7.3, trayectoria de las cargas de movimiento dentro de un campo magnético, 7.4, fuentes magnéticas entre corrientes, y 7.5, leyes de electromagnetismo. El 7.3, trayectoria de las cargas de movimiento dentro de un campo magnético. En la electrostática se enseña que toda carga eléctrica está rodeada por un campo eléctrico. Si esta carga se pone en movimiento, genera alrededor de ella un campo magnético. El campo magnético que genera una carga en movimiento se debe a la distorsión que sufre el campo eléctrico cuando la carga está en movimiento. Si la carga no se mueve, no se produce un campo magnético. En un imán, el campo magnético es producido por los electrones que se mueven alrededor del núcleo atómico. El electrón también tiene movimiento rotacional alrededor de su eje. Eso también es una corriente eléctrica. Una partícula que tiene carga eléctrica y está en reposo, se siente la presencia de un campo magnético externo debido a que por estar en reposo no produce un campo magnético.
que interactúe con el campo magnético externo. Si la partícula se pone en movimiento, produce un campo magnético que interactúa con el campo magnético externo y siente una fuerza debida a esta interacción. Esta fuerza magnética alcanza su intensidad máxima cuando la partícula cargada se mueve en dirección perpendicular a las líneas de campo magnético y se anulan cuando la partícula viaja en dirección paralela a las líneas de campo magnético. Las fuerzas magnéticas que sienten una carga que se mueve con la velocidad v dentro de un campo magnético v es, y ahí está la fórmula. Esta fuerza desvía a la partícula y hace seguir una trayectoria circular de radio r por la segunda ley de Newton. Sabemos que F igual a F fuerza es igual a masa por aceleración, por lo que si se sustituye la magnitud de la fuerza en la ecuación 1 y suponemos que la velocidad de la partícula es perpendicular al campo magnético, se obtiene la siguiente fórmula. Como la trayectoria que sigue la partícula es circular, la aceleración está dada por A igual a P2 sobre R. Esta aceleración se sustituye en la ecuación 2 y se genera y se reordenan los términos para obtener la relación entre las cargas y la masa de la partícula. 7.4. Fuentes magnéticas entre corrientes. Fuerza magnética. La fuerza magnética que actúa sobre un conductor recto de longitud E que lleva una intensidad de corriente I, L, al colocarle en el interior de un campo magnético B uniforme es, y ahí está la fórmula, la dirección de E es la intensidad de corriente. Fuerza sobre un elemento de corriente. Es un elemento de conductor de forma arbitraria, por lo que circula una corriente eléctrica se coloca en el interior de un campo magnético B uniforme. La fuerza que actúa sobre un elemento de corriente de longitud de E es, ahí está la fórmula. Para determinar las fuerzas magnéticas total sobre el conductor se tiene que integrar la ecuación anterior. Movimiento magnético sobre una esfera. El movimiento magnético de una esfera por lo que circula una corriente L que es igual a, donde A es perpendicular al plano de la esfera y A es igual al área de la esfera. Para una bobina con n espiras, el movimiento magnético se calcula por la siguiente fórmula. 7.5 Leyes del electromagnetismo. Existen 4 leyes del electromagnetismo, que son pues, ley de Ampere, ley de Gauss, ley de inducción de Faraday y ley de Lenz. La ley de Ampere establece que la integral de línea B ds a lo largo de cualquier trayectoria cerrada es igual a UI, donde I es la intensidad de corriente constante que pasa a través de cualquier superficie delimitada por la trayectoria cerrada. Matemáticamente se expresa pues así como en la fórmula. Ley de Gauss. En el flujo magnético neto a través de cualquier superficie cerrada es cero, como en la fórmula. En forma equivalente, el número de líneas de campo magnético que entran a una superficie cerrada es la misma que el número de líneas que salen de ellas. Las líneas de campo magnético son siempre cerradas. Inducción electromagnética. Los experimentos realizados por Michael Faraday en Inglaterra en 1851 y los conducidos por Joseph Henry en los Estados Unidos en el mismo año mostraron que una corriente eléctrica podría inducirse en un circuito mediante un campo magnético variable. Este fenómeno se conoce como el nombre de inducción electromagnética. La ley de inducción de Faraday. Esta ley establece que la fe inducida por el circuito es diferentemente proporcional a la variación con respecto al tiempo de flujo magnético a través del circuito matemáticamente. Matemáticamente se expresa por
oponen al cambio que produce, de la produce. De la definición de flujo magnético se sabe que su variación se puede producir variando al campo magnético o a la superficie o el ángulo que forman el campo magnético y la superficie área. Ley de Lenz. La FM y la corriente inducida se oponen a la causa que la produce, es decir, las corrientes inducidas que producen campos magnéticos que tienden a anular los cambios de flujo que las inducen. Y pues eso fue todo. Ley de Ampère. En física del magnetismo, la ley de Ampère, modelada por André-Marie Ampère en 1826, relaciona un campo magnético estático con la causa que la produce, es decir, una corriente magnética estacionaria. James Clerk Maxwell la corrigió posteriormente, formando parte del electromagnetismo de la física clásica. La ley de Ampère explica que la circulación de la intensidad del campo magnético en un contorno cerrado es igual a la corriente que lo recorre en ese contorno. El campo magnético es un campo vectorial con forma circular, cuyas líneas encierran la corriente. La dirección del campo en un punto es tangencial al círculo que encierra la corriente. El campo magnético disminuye inversamente con la distancia al conductor. Ampliación de la ley original. Ley de Ampère-Maxwell. La ley de Ampère-Maxwell o ley de Ampère generalizada es la misma ley corregida por James Clerk Maxwell, que introdujo la corriente de desplazamiento, creando una versión generalizada de la ley e incorporándola a las ecuaciones de Maxwell, siendo el último término la corriente de desplazamiento, siempre y cuando la corriente sea constante y directamente proporcional al campo magnético y su integral, E por su masa relativa. 7.7. Inductancia magnética. En un inductor o bobina se denomina inductancia L a la relación entre la cantidad de flujo magnético que lo atraviesa y la corriente I que circula por ella. El flujo que aparece en esta definición es el flujo producido por la corriente I exclusivamente. No deben incluirse flujos producidos por otras corrientes, ni por imanes situados cerca, ni por ondas electromagnéticas. Desgraciadamente, esta definición es de poca utilidad, porque no sabemos medir el flujo abrazado por un conductor. Lo único que sabemos medir son las variaciones de flujo abrazado por un conductor, y eso solo a través del voltaje V inducido en el conductor por la variación del flujo. Con ello llegamos a una definición de inductancia equivalente, pero hecha a base de cantidades que sabemos medir: la corriente, el tiempo y la tensión. El signo de la tensión y de la corriente son los siguientes. Si la corriente que entra por la extremidad A del conductor y que va hacia la otra extremidad aumenta, la extremidad A es positiva con respecto a la otra extremidad. Esta frase también puede escribirse al revés. Si la extremidad A es positiva, la corriente que entra por A aumenta con el tiempo. La inductancia siempre es positiva, salvo en los raros circuitos electrónicos especialmente concebidos para simular inductancias negativas. De acuerdo con el Sistema Internacional de Medidas, si el flujo se expresa en Webers y la intensidad en amperios, el valor de la inductancia vendrá en henrios, H. Los valores de inductancia prácticos van de unos décimos de NH para un conductor de 1 milímetro de largo hasta varias decenas de miles de henrios para bobinas hechas de miles de vueltas alrededor de núcleos ferromagnéticos. El término inductancia fue empleado por primera vez por Oliver Hardisty en febrero de 1886, mientras que el símbolo L se utiliza en honor al físico Heinrich Lenz. 7.8. Energía asociada con un campo magnético. Debido a que la FEM inducida por el inductor evita que una batería establezca una corriente instantánea, la batería tiene que efectuar trabajo contra el inductor para crear una corriente. Parte de la energía suministrada por la batería se convierte en calor que se disipa en el resistor, en tanto que la energía restante se almacena en el inductor. Para calcular la energía almacenada en un inductor, lo podemos hacer mediante la siguiente ecuación: V es igual a 1 sobre 2 Li2, donde V energía asociada a un inductor en joules, L inductancia en henries y intensidad de corriente del circuito en amperes.
Bueno, el tema es el 7.9, densidad de energía magnética. La energía almacenada por un inductor puede expresarse por unidad de volumen, lo que nos da el concepto de densidad de energía en el campo magnético, que es un concepto similar al de densidad de energía en el campo eléctrico. Se conoce también que es el flujo magnético por unidad de área de una sección normal a la dirección del flujo, y en algunos textos modernos recibe el nombre de intensidad de campo magnético, ya que es el campo real. La unidad de la densidad en el Sistema Internacional de Unidades es el Tesla, que está dado por la siguiente ecuación. Está en pantalla. Donde V es la densidad del flujo magnético generado por una carga que se mueve a una velocidad V a una distancia r de la carga, y UR es el vector unitario que une la carga con el punto donde se mide V, o sea el punto R. El siguiente tema es el 7.10, que son las aplicaciones. La corriente alterna en los hogares. La generación y distribución de electricidad es un proceso bastante complejo. Primero debe utilizarse alguna forma de energía mecánica para alimentar los generadores eléctricos. Después hay que hacer llegar la electricidad al consumidor a través de un conductor de la forma más simple posible. Casi toda la energía es generada por el ser humano, y con excepción de algunas aplicaciones experimentales, se crea mediante los generadores eléctricos. Los generadores eléctricos son máquinas que convierten energía mecánica en energía eléctrica. La energía mecánica mueve el generador. Se puede proceder de diversas fuentes, alimentadas a su vez por petróleo o turbinas de vapor caídas en el agua. Los ingenieros emplean el término energía matriz para designar la energía mecánica que mueve los generadores. Todos los generadores funcionan por el principio de inducción electromagnética, que fue establecido en 1831 por Michael Faraday, quien descubrió que se inducía un voltaje en un conductor cuando se movía cerca de un imán. Un ejemplo de aplicaciones sería el electroimán demostrativo, entre muchas, ¿no? Que se dispone de un electroimán en el cual se puede ver el enrollado de alambre en torno a una barra de acero, y se puede observar cómo ésta trae trozos de hierro al hacer circular corriente por el embobinado. Ahí está la barra de acero, y vemos cómo van pegándose trozos de hierro, ¿no? Debido a la corriente electromagnética. También los timbres eléctricos de 110 volts. Se dispone de un timbre eléctrico en el cual se puede observar sus partes, componentes y la base electromagnética de su funcionamiento. Los timbres, por ejemplo, de fábrica, o las chicharras de las escuelas, esos, pues son un ejemplo muy claro. Ahí en la imagen, la parte electromagnética y todo el alambre y todo para que genere lo que se tenga que realizar, ¿no? Y bueno, esto sería todo el tema, y